Automáticamente, por arte de magia. Por arte de magia, solo hay que sacar la cabecita, mirar al cielo y ver, uy, sí, está despejado. Miramos la temperatura. Me quedo con lo que comentaste también, Mito, buenos días, por cierto, que ayer leí en redes sociales personas que viven en Quito que dicen que tienen mucho calor. Es increíble, el calor es infernal en estos días en la capital, así mismo es Quito, a veces después de pronto el frío te ataca, pero hoy veranillo, dice el INAMI. Bueno, disfruten de ese calorcito. Vamos a contarles quiénes estarán en breve con nosotros en ya nuestro segmento de entrevistas. Nuestra compañera Mónica Palencia, ministra de Gobierno, con ella analizar varios temas, el informe que fue aprobado ya por la Comisión de Desarrollo Económico, que tiene una variable en cuanto a la propuesta de incremento en el IVA, los resultados del estado de excepción, entre otros temas. Y una larga lista de temas para conversar con la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Temas importantes para el país. Así que vamos a hacer una entrevista de verdadero y falso para que nos entren todos los temas. Aquí empezamos. Atención, noticias que se producen en las últimas horas. El Ministerio del Interior, a través de su cuenta de X, anunció que la UIA de la policía ejecuta la operación Atenea Libertad de Machala y Pasaje y la DMG con 16 allanamientos al momento y la detención de 12 personas de la banda Los Lobos, incluyendo 2 objetivos de valor intermedio para el Estado. La banda de los Lobos se dedicarían a asaltar empresas mineras, extorsión, sicariato, secuestro, intimidación, robo de vehículos, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos. La Policía Nacional continúa con diferentes operativos en todo el país, es lo que han informado a través de la cuenta de X del Ministerio del Interior, Mito. Otra noticia que se produce recientemente, también la anuncia el Ministerio del Interior, es el cumplimiento de la orden judicial y mediante la técnica de encapsulamiento se está procediendo a la destrucción de las 21.5 toneladas de droga decomisadas en Vinces, en los ríos. Este proceso tomará 11 horas aproximadamente. La droga incautada será sometida al proceso de encapsulamiento, el que cumple con todos los protocolos ambientales y asegura un 100% de efectividad en destrucción e inertización de las sustancias ilícitas de estas toneladas de droga. Otros temas, con 5 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente que busca incrementar el IVA del 12 al 15%. Los votos a favor vinieron de ADN, Independientes y Avanza, mientras que en contra votaron los legisladores de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Este primer informe plantea subir el IVA al 15% hasta el 2026 y un punto de forma permanente, es decir, al 13%, ya que quede de forma permanente, Milton. Además, la contribución de entre el 15 y 25% a los bancos que tengan utilidades mayores a 10 millones de dólares. Las empresas con ganancias extraordinarias pagarán un impuesto del 5% sobre las utilidades generadas en 2022. Es un pago único. También serán grabadas las empresas que hubieran presentado un incremento de sus utilidades de un 50% entre 2021 y 2022. Y la posibilidad de que el presidente Daniel Noboa pueda aumentar el impuesto a la salida de divisas, el ISD, vía decreto, dicen hasta máximo pues que no supere el 5%. Este informe ahora será tratado en el Pleno este sábado. Lamentablemente el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana han votado en conjunto en contra de la medida de gobierno, pero hemos logrado aprobar el informe con la mayoría de los votos necesarios para llevarlo al Pleno como corresponde. Es una medida que ha incluido varias propuestas de las otras bancadas, entre ellas la propuesta de la Revolución Ciudadana de un impuesto extraordinario a la banca, también un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas que han percibido utilidades muy grandes en los últimos años. 8 de 10 observaciones o propuestas se han cumplido de parte de la bancada oficialista y del presidente de la República. Bueno, y en la Comisión de Régimen Económico arrancó el tratamiento del cuarto proyecto económico urgente que habla de la extinción de dominio. El ministro de Economía informó que hay alrededor de 110 millones de dólares incautados a las mafias de los que no puede disponer el Estado al estar en procesos judiciales.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía Juan Carlos Vega en la Comisión de Régimen Económico este miércoles. Hay al menos 110 millones de dólares que se han incautado durante las investigaciones por narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, pero no pueden pasar a manos del Estado porque aún están en procesos. Desbloquear esos recursos es lo que busca el gobierno con el cuarto proyecto de ley económica urgente que ya se tramita. Es una estimación solamente preliminar. Creo que la parte más importante de esto es quitarle recursos al crimen organizado. Todavía están en procesos legales que no han llegado a su última instancia y han permitido ya que... y ese es uno de los temas que se buscan corregir y darle agilidad en esta ley. La presidenta de esa comisión, Natalie Farinango, explicó que los cambios de esta ley acortan los tiempos para recuperar esos recursos que ahora servirán para financiar el conflicto armado interno. La ley reduce los plazos de 2 años de toda una investigación patrimonial a menos de 1 año. Hay bienes inmediatos, como estos 110.6 millones que van a ser inmediatos la aprobación de la ley, que van a pasar a beneficio del Estado. Pero también hay otros bienes que se van a reducir el plazo, que es aproximadamente el tiempo. En esta mesa legislativa también compareció el coordinador de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, la que con esta ley tendrá nuevas atribuciones. Y por el otro lado, la obligación que se crea para el CERCOP es que nos remitan mensualmente toda la información relacionada con los proveedores y adjudicaciones que se hayan llevado a cabo. En las comparecencias se dijo además que hay alrededor de $1.000 millones en activos e inmuebles que están subutilizados, invadidos o abandonados y que están en manos de Inmobiliar, cuyos procesos para monetizarlos se deben acelerar. El presidente Daniel Noboa tiene vía libre para ratificar 2 tratados internacionales en materia de defensa firmados con los Estados Unidos. La Corte Constitucional dictaminó que estos acuerdos no requieren aprobación de la Asamblea Nacional. En medio del conflicto armado interno, la Corte Constitucional dio un espaldarazo al presidente Daniel Noboa, pues emitió dictamen favorable para 2 tratados internacionales que firmó el expresidente Guillermo Lasso con Estados Unidos en materia de defensa y determinó que estos no requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. 6 de los 9 jueces constitucionales votaron a favor. ¿Cuál es el razonamiento que hacen los jueces de mayoría? Que no se trata de una alianza militar para enfrentar un conflicto armado, que en este caso simplemente se trata de una cooperación internacional que no supone afectación al régimen de derechos y garantías, tampoco cesión de soberanía. Mientras que los jueces Joel Escudero, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz salvaron su voto. Han dicho ellos en su voto salvado que se necesita un debate robusto en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se ha caracterizado precisamente por tener debates robustos. Ahora el presidente Daniel Noboa deberá emitir un decreto ejecutivo para que estos acuerdos entren en marcha. Se ha conocido e informado a través de nota diplomática hacia los Estados Unidos. El acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas busca realizar operaciones conjuntas en el mar territorial por donde sale al menos el 70% de la droga. Lo que se permite con este convenio es que miembros de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Naval, especialmente el Ecuador, puedan embarcarse en los guardacostas de los Estados Unidos y también cierto personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan contactar e intercambiar inteligencia con el personal ecuatoriano. Es decir, nos va a permitir hacer un mejor control del mar territorial. En cuanto al otro acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, Bravo explica que se trata de la reciprocidad entre naciones. El apoyo internacional determina de que en el caso de los Estados Unidos vaya a venir personal militar de los Estados Unidos a entrenar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, o sea, a intercambiar información, y para eso se necesita que ellos tengan unas ciertas condiciones. Eso es lo que está haciendo este segundo convenio del Estado. Los consultados explican que con ninguno de los 2 acuerdos se viola el artículo 5 de la Constitución que impide la instalación de bases militares. En su segunda visita a Ecuador, la general Laura Richardson se reunió con el presidente Daniel Noboa, la fiscal Diana Salazar, los ministros de Defensa y del Interior, el alto mando de las Fuerzas Armadas y la policía para tratar la crisis de seguridad que enfrenta el país. En conversación con Primicias, la comandante Richardson habló sobre la hoja de ruta de asistencia en seguridad para Ecuador y la cartera de inversiones de $93.4 millones en esa materia que Estados Unidos tiene para el país, y también dio detalles de algunos acuerdos de cooperación militar que permiten intercambio de información, de inteligencia entre ambos países, de operaciones conjuntas contra las amenazas del terrorismo.
presidente Daniel Noboa viajó a España y se reunió con el presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. El objetivo fundamental fue solicitar ayuda para el país en medio de este conflicto armado interno. El presidente además participó en la inauguración de FITUR, la Feria Internacional de Turismo más grande del mundo. Se trata del segundo viaje que realiza el presidente de la República, Daniel Noboa, en medio del conflicto armado que vive el país. Esta vez el destino fue España. Ahí se reunió con su similar Pedro Sánchez, así como también con el rey Felipe VI. Dialogaron varios temas, entre ellos seguridad. En este marco, Noboa solicitó ayuda concreta. Que nos ayuden de todas las maneras que se pueda, y no es necesariamente solo con armas ni con equipamiento bélico, sino hay daños colaterales. En la guerra se necesita becas para educación, se necesita apoyo social, apoyo psicológico y atención psicológica a las familias afectadas. Noboa además recibió el respaldo hacia las instituciones democráticas del país por parte del presidente español Pedro Sánchez, el mismo que ya hizo extensivo el pasado 11 de enero, cuando se declaró conflicto armado interno en Ecuador. En esta reunión, ambos líderes hablaron también sobre retos comunes, como el cambio climático y la transición ecológica. El encuentro del primer mandatario ecuatoriano se dio en el marco de la Feria Internacional de Turismo, en la que participa Ecuador como país invitado. Las autoridades señalan que tanto España como Ecuador tienen atractivos turísticos y pueden trabajar en conjunto para impulsarlos. Actualmente la industria turística ecuatoriana da empleo a más de 600.000 familias y beneficia a otras 52 actividades económicas. Por ello, el objetivo fundamental es incrementar las inversiones en este sector. De 14, vamos a hacer la primera pausa, Liz. Enseguida regresamos con más. Yo voy. La Corte Nacional de Justicia se apresta a elegir a su máxima autoridad en los próximos días. En esta disputa suenan ya los nombres de 3 jueces, quienes hablan de sus propuestas. La carrera por presidir la Corte Nacional de Justicia en los próximos 3 años se viene contrarreloj en una elección anticipada que deberá tener resultados antes del 2 de febrero próximo. Daniela Camacho es la única mujer que busca el voto de sus colegas en la Corte. Le apostaba a asumir la presidencia de forma temporal y por antigüedad, y por ello se opuso a la elección anticipada. No obstante, se reconoce como candidata. Si todos nos aunamos, vamos a poder, porque no podemos estar cooptados por corrupción, cooptados por terrorismo. O sea, Ecuador siempre fue un país de paz. Lleva, sin embargo, sobre su espalda la reciente excusa en el caso Metástasis al reconocerse amiga íntima del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por presunta delincuencia organizada. José Swing es otro de los jueces que aspira a la presidencia de la Corte y también está entre los más antiguos en cuanto al orden de designación. Por ello, también le apuesta a la subrogación temporal en caso de que las elecciones no alcancen para decidir sobre la máxima autoridad. Swing, con experiencia en el ámbito contencioso tributario, también habla de transparentar a la justicia. Definitivamente hay que atacar la corrupción, hay que combatir la corrupción y eso se lo hace con transparencia. La línea de la autonomía de la Corte. Y el tercero en la carrera es Iván Saquicela, quien en su propuesta de reelección ya se ha referido a la continuidad de lo que llama una transformación de la justicia. Su figura ha sido polémica por ser uno de los jueces del caso Sobornos, lo que le ha puesto en la mira de la revolución ciudadana. Hoy prefiere evitar hablar de su candidatura. Esto es el presidente del más alto tribunal de justicia del país. Hay que cuidar la Corte, hay que cuidar la institucionalidad. Mi respeto, mi silencio respetuoso. Son los 3 jueces que buscan presidir la Corte Nacional de Justicia. Son los 3 que buscan 12 de los 15 votos posibles en el Pleno. La elección será la primera carta y si esa falla, la apuesta es por un encargo o la prórroga en funciones. Una licencia solicitada de última hora por el juez Roberto Angulo difirió por tercera ocasión la audiencia programada entre Javier Jordán y medios de comunicación. Jordán pide al medio impreso $5 millones mientras tramita un asilo político en los Estados Unidos. Difamación y cyberbullying son los procesos legales impulsados por Javier Jordán en contra de 8 medios de comunicación. Jordán actualmente es prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol por estar vinculado en los casos de corrupción hospitalaria y ahora por la Fiscalía, que lo identifica como una de las cabezas del caso Metástasis. En el Ecuador no existe el delito de
de cyberbullying, ¿no es cierto? Quizás en los Estados Unidos sí, si bien él tiene el derecho de presentar las denuncias que él considere adecuadas, esto no significa que le vayan a dar la razón. Para el martes se convocaba a uno de los 8 medios de comunicación acusados por Jordán por presunto daño a la moral, al cual le pide $5 millones por difundir esta fotografía. Pero por tercera ocasión, la audiencia se difirió debido a un sorpresivo pedido de licencia del juez Roberto Napoleón Angulo Lugo, que despacha desde Guayaquil. La última maniobra de Javier Edmundo Jordán Mendoza para esquivar a la justicia ecuatoriana la realiza desde Miami, donde sentado junto a su abogado Richard Díaz, ha solicitado asilo político a Estados Unidos, que a decir de su defensa, es un pedido que se realiza desde el 2020, sin detallar las razones. Con esta solicitud, Díaz y Jordán se aferran a la negativa de una eventual extradición. La única política que le hemos conocido hacer, que sabemos que ha hecho, es lo que está en los chats de Metástasis. Ahí él está trabajando junto a Leandro Norero para acercarse a los jueces y ver cómo se logra la libertad de algunos presos, como en ese momento era el señor Jorge Glass. Desde Miami mismo, actualmente Jordán ha puesto a la venta una de sus lujosas propiedades. Se trata de esta mansión valorada en $6 millones y ubicada en un exclusivo sector de este poblado de Florida. Esta lujosa residencia, que ya se oferta en un sitio web de bienes inmuebles, es la misma en la que Javier Jordán y el ex legislador de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, compartieron una tarde de piscina y hasta un partido de fútbol en el cual no solamente estuvo Jordán, Aliaga, sino también Cortázar. La autoridad de migración de Estados Unidos debería más bien fijarse en el origen de esos bienes, más que en la supuesta carrera política. Pallares afirma que el mensaje de Jordán ante las demandas interpuestas a miembros y medios de comunicación es claro, pues intenta amedrentar para que los medios no sigan cuestionando sus vínculos con casos del narcotráfico. El Banco Central entregó al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, recursos que fueron parte de una serie de inversiones irregulares por más de $900 millones. En total, el Banco Central transfirió $350.000 que estaban en una cuenta de Decevale. En un comunicado, el ISPOL sostiene que estos recursos fueron detectados por la auditoría realizada por el Decevale y al consultarle a la compañía remitente, esta confirmó que le correspondían al ISPOL. Con ese dinero, el ISPOL ha recuperado hasta el momento más de $370 millones, sostiene su director, el coronel Renato González. El dinero recuperado se destina a seguros de vida y créditos de los policías. Otro tema, la tarde de ayer se registró la muerte de un agente de la Policía Nacional. Se trata de Jefferson Germán Castillo, quien recibió más de 6 disparos. El hecho ocurrió en el sector conocido como Santa Rosa, en Buena Fe, en Los Ríos. Según medios locales, el agente de la policía laboraba en Machala, desde donde había llegado para pasar unos días libres. El uniformado se encontraba en el portal de una vivienda cuando llegaron los sicarios a dispararle. Luego, los antisociales se dieron a la fuga. Al momento se desconocen los motivos de este ataque. El 86% de los municipios de Colombia están en alerta por una veintena de incendios forestales que consumen los cerros en Bogotá y otras regiones del país, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El presidente Gustavo Petro anunció que emitirá un decreto para declarar esta situación como un desastre natural con el objetivo de obtener recursos para la emergencia y agregó que si la capacidad del país no es suficiente, pedirá ayuda internacional. Continúan los bloqueos de carreteras en Bolivia. Campesinos cocaleros mantuvieron el miércoles por tercer día consecutivo sus protestas en varias vías del país para exigir la renuncia de los magistrados que inhabilitaron al expresidente Evo Morales para las elecciones de 2025. Producto de las protestas, una mujer de la tercera edad con problemas de presión arterial falleció después de quedar varada en La Paz, camino a Santa Cruz. El líder izquierdista ocupó la presidencia entre el 2006 y 2019, cuando renunció en medio de un estallido social por un supuesto intento de fraude electoral. 7:24, vamos a una pausa. Enseguida volvemos para conversar con la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Y luego con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ya regresamos.